Muy buenos días, ya tenemos ahí audiencia para empezar, qué bueno, gracias a Dios. Pues qué bueno tenerlos ya ahí del otro lado, como digo yo. Hoy vamos a ver la última clase del curso de Derecho Internacional Privado y con esto estaríamos prácticamente terminando e iniciando ya para para los exámenes, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar a grabar y vamos a empezar a reiniciar. Muy bien. Excelente. Muy bien, entonces aquí ya tenemos entonces la presentación. Les estaba diciendo que hoy es el último día ya de clase y con esto pues ya nos vamos a someter al examen. El día de hoy les voy a mandar de una vez esta presentación última y yo se la voy a mandar personalmente. Ahora ya tengo cómo conectarme al Telegram y voy a tratar de enviárselas de una vez para los que reciben la clase hoy o los que la reciban mañana o el día miércoles. Así ya la tienen un poquito adelantada porque, y si no, pues se las mando el día miércoles, que sería la última semana. Pero igual se los voy a mandar, ya me tengo aquí el examen ya tengo aquí, mandaron el calendario de exámenes ustedes. Ahorita lo voy a revisar para ver cómo nos queda ahí el calendario. ¿De dónde estamos nosotros aquí? Bueno, como sea, vamos a empezar entonces. Buenos días, Rocío Celeste Archila. Rocío Gran, Gerard 11 dice. María Isabel Navarra, buen día, licenciado. Buenos días, María Isabel, bienvenida. Ya algunos ya se están reportando de una vez, así que vamos a comenzar. La clase de hoy no es bastante grande, es pequeña, pero vamos a tocar algunos artículos, como siempre, del Código Civil. Como ustedes ya son casi para graduarse, entonces, bueno, para cerrar más que todo, si tuvieran por ahí a la mano un Código Civil, vamos a tocar 3 artículos del artículo civil, que es la personalidad, la personería y algunas otras cositas por ahí relacionadas más o menos que tienen que ver con el nacimiento y la nacionalidad. Entonces, también vamos a ver el domicilio y la vecindad para que ustedes entiendan por qué es que se liga prácticamente el derecho internacional privado con el derecho internacional, con el derecho interno. Entonces, vamos a empezar, voy a correr la clase, vamos a ver cuánto sabemos ya para dar de una vez la asistencia, vemos 98 cachichín, entonces vamos a comenzar. Muy bien. Ok, yo ya no los puedo ver, pero ustedes sí me pueden ver a mí. Entonces, curso de Derecho Internacional Privado, DFG 059, clase 16, número y última clase. Después hay número 16 de la semana 16 y última clase. Derecho Internacional Privado, mi nombre es Álvaro Arana. Buenos días, licenciado. Buenos días, Belsi. Buenos días, Paola. Buenos días, Olga Chuyá. Buenos días, Maritza. Buenos días, Mari Tollón. Buenos días, Lucía. Buenos días, Sandri de Raimundo y de Raimundo y los demás que se van a ir conectando ahí a la mano. Entonces, vamos a ver el primer objetivo, que es la clase. Que el objetivo de la Universidad Rural es la siguiente, que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala conozca el derecho internacional privado, pero cómo se aplica en Guatemala. Y entonces vamos a ver hoy, ya vamos como que aterrizando de lo que es el derecho internacional privado a caer a lo que es el derecho interno. Ya ustedes saben que un derecho internacional privado se puede aplicar o no se puede aplicar en el Estado parte o el Estado contratante, dependiendo si no vulnera o si no daña de alguna manera su nacionalidad, así, o bien sea su constitucionalidad o bien sea su soberanía. En ese sentido, también dijimos de que el Estado, según el Código de Derecho Internacional Privado, permite a los Estados reservarse algunos derechos, ¿verdad? Algunos derechos o algunos artículos que a ellos no les convengan. Entonces está la aceptación, está la adhesión y está la reserva. En la reserva es donde establece el Código de Derecho Internacional Privado que el Estado se puede reservar algunos artículos. También el derecho extranjero, o sea, los extranjeros también dijimos que gozan de algunos beneficios, prácticamente de los mismos derechos que puede gozar un nacional.
Y en ese sentido, lo que quiere decir es que va a tratar tanto al internacional como a la persona interna como una persona natural. O sea, si comete algún tipo de ilícito penal o civil o cualquier tipo de ilícito que cometa en el Estado, será sancionado y será juzgado conforme a las leyes establecidas en el Estado. Pero si el Estado fuera por algún otro tipo de delito, que sea, por ejemplo, pongámosle que fuera por trasiego de droga, por trata de personas y todo eso, es probable que algún Estado parte lo esté reclamando. Y ahí es donde entra el derecho internacional privado, porque entonces ya viene a cobrar, como quien dice, vida la ley de extradición, para poder extradizar a esta persona según los pasos que ustedes ya conocen, ¿verdad? Que hay cierto procedimiento para poder entregar a una persona cuando la estén solicitando por medio de otro Estado. Entonces, eso es la relación prácticamente que existe entre el Estado internacional y el Estado interno. Pero el Estado interno se reserva ciertas aplicaciones del derecho internacional privado cuando se vulnera o se toca de alguna manera la parte de la soberanía del Estado, o la Constitución, por ejemplo. Si se viola un artículo de la Constitución, prácticamente se está violando todo. Por eso la ley o la Constitución establece en su artículo 44, en su artículo 175 y 204, la supremacía constitucional, en donde nadie podrá contrariar las leyes y nadie podrá ir en contra de las leyes que ya están establecidas en un país, porque de lo contrario se estaría violando la soberanía y la constitucionalidad. Muy bien, veamos la primera entonces. Derecho internacional privado en Guatemala. El derecho internacional privado es el marco jurídico formado por. ¿Qué es lo que conforma un derecho internacional privado? Nosotros ya sabemos que está conformado por convenciones, por protocolos, por leyes modelos, por las guías legislativas, documentos uniformes, jurisprudencia, práctica y costumbre. Yo les dejé un trabajo a ustedes con relación al desarrollo de una ley, cómo se crea, cómo se lleva, cómo se presenta, cuáles son los pasos, cómo el Congreso la trata, cómo el Congreso vota, cómo el Congreso la aprueba, cómo el presidente la veta. En estos sentidos quiere decir que una convención, un protocolo, un convenio, un protocolo también es una ley que va inmersa en una convención. O sea, eso se llama protocolos de seguridad, si lo quieren ver ustedes así. Hay unas leyes que tienen su ley y su protocolo. Su ley y su protocolo. ¿Qué es el protocolo? Prácticamente es la forma o el procedimiento mediante la cual una ley puede proceder. Aquí en Guatemala, pues no tenemos muchas leyes que tengan protocolos, pero sí hay algunas que tienen, por ejemplo, la del femicidio, la ley de derechos humanos, la Ley Internacional de Derechos Humanos, la Convención de Derechos Humanos y algunas otras por ahí tienen sus protocolos. Entonces, las convenciones, protocolos, leyes modelos, las guías, las legislativas, los documentos uniformes, jurisprudencia, que es los fallos de los jueces, y la práctica y la costumbre. Cuando llegamos a la práctica y la costumbre, ahí es donde encontramos cierto problema para aplicar el derecho internacional. Es más, ni siquiera se puede aplicar el derecho interno, porque algunos pueblos ya tienen su derecho de constitucionario, en donde ellos aplican sus propias leyes. Aquí en Guatemala hay un montón de pueblos que tienen su derecho, que aplican el derecho constitucionario, que es el derecho de costumbre. Y el derecho de costumbre se aplica según la costumbre y según la ley de esa región. ¿Por qué? Pues yo he visto, por ejemplo, cuando detienen a alguien, yo les he contado a ustedes allá por Quiché, por esos pueblos de por ahí, y ellos los agarran y los llevan al centro del pueblo y ahí los laceran, los golpean y les dan su buen castigo y luego pues los dejan ir o los entregan a la policía, pero ya han aplicado su ley. Para mí, que en el derecho internacional privado y la Convención Americana de los Derechos Humanos, eso está prohibido. O sea, eso no debería de suceder porque entonces ellos están cometiendo algún tipo de delito en contra de esa persona, porque no son ellos los que deben de juzgarlo, sino que dice claramente que la ley interna debe de juzgarse por su propia ley. Y su ley interna, la lex fori, como nosotros le estamos diciendo, y la ley interna solo puede ser aplicada por los jueces aquí en Guatemala. Sin embargo, yo siento que ese es un derecho a la persona, como no importa que sea delincuente, que haya cometido algún delito, ellos tienen la obligación de entregarlo, ponerlo a disposición de la Policía Nacional Civil, y la Policía Nacional Civil, dentro del plazo que le compete, que son 6 horas,
8 horas, si no estoy mal, deben de llevarlo y presentarlo ante un juez competente para que él le tome su primera declaración y determine qué es la situación legal de él, cómo va a quedar. Entonces, así como otros documentos e instrumentos que regulan la relación entre los individuos en un contexto internacional. Eso quiere decir que para aplicar una ley, ya les hablé del bloque de constitucionalidad, ya les hablé de la Constitución, ya les hablé de algunas leyes del Código Penal, inclusive hablamos también del Código de Derecho Internacional Privado, y así sucesivamente hemos sido como que, si no hemos aprendido todo, hemos conocido un poquito de eso. ¿Por qué razón? Porque por lo menos debemos de conocer en Guatemala, ustedes cuando ya sean profesionales y ya estén ejerciendo sus deberes en la calle, así como profesionales, ustedes deben de conocer por lo menos un poquito de derecho internacional privado. Y si ustedes, por ejemplo, aquí voy a poner un caso. Vamos a suponer que a una persona lo están juzgando. Ya lo están juzgando, lo van a condenar y resulta que lo condenan, o sea, el resultado final es una condena de prisión a 20 años, por ejemplo, esos 20 años, pero durante todo el proceso hubo vicios en el proceso y lo condenaron sin tener suficientes elementos de prueba. ¿Qué es lo que debe hacer esta persona cuando siente que se violaron sus derechos humanos? Pues acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que entonces ya no sea él en contra del Estado, sino que sea la Corte Interamericana en contra del Estado de Guatemala, y que ella mande una comisión verificadora para ver si realmente, o establecer si se violaron o no sus derechos como persona. Por eso, si ustedes se dan cuenta, muchas personas que sienten que se le están violando sus derechos, pero ya agotada la vía administrativa, acuden a los derechos humanos o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que los ayuden, porque también es una ley de carácter internacional, la cual puede ser utilizada como derecho interno. Solo que aquí, una vez que se ha cumplido con todo el procedimiento administrativo, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede interceder y puede hacer un juicio en contra de Guatemala y puede llevarlos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haber violado los derechos de esta persona. Así es como funciona esto, ¿verdad? Muy bien, vámonos aquí a los dos puntos de conexión en el derecho interno privado. Aquí hay un aspecto bien importante. Los puntos de conexión en el derecho internacional privado, en el derecho internacional privado se refiere a las circunstancias de todo tipo, pero especialmente se refiere a la nacionalidad o lugar de situación de una cosa o una persona que se tiene en cuenta para valorando cuál de ellas es la más representativa dentro de una relación jurídica, determinar la aplicación de la norma de un país u otro, de conformidad con los estados contratantes y la conformación que los liga a la relación, los liga o los relaciona. ¿Qué es lo que nos relaciona a nosotros con el derecho internacional privado? Pues los convenios, los pactos, los protocolos que nosotros hemos firmado y hemos ratificado, ¿verdad? Como un estado contratante o como un estado parte. Entonces, aquí estamos hablando ya de la nacionalidad. Cuando hablamos de un nacional, estamos hablando de una persona. Puede ser una persona no nacional, que es una persona de otro estado. Pero, ¿qué es lo que dice la ley guatemalteca? Que todo aquel que cometa delito o ilícito en un estado, que no es su ciudad, pues tendrá que ser castigado, sancionado, según las leyes del lugar. Pero también puede acudir al derecho internacional privado para ver si en algún modo lo pueden ayudar. Yo les pongo como ejemplo las personas que se extraditan. Hay personas que prefieren que se las lleven a Estados Unidos y los juzguen con la ley de allá y no con la ley de aquí, porque allá es como que un poquito mejor. No van a ir a una prisión aquí tan fea, no, pueden estar mejor allá. De alguna manera allá pueden hacer algún tipo de negociación, si se declaran culpables, por ejemplo, como allá la ley sí se aplica, allá sí hay métodos para aplicar la ley. Entonces, por ejemplo, una persona que haya trascendido, que haya hecho malversación o que haya hecho lavado de dinero, por decirles algo, en Estados Unidos, allá le van a juzgar, le van a condenar, le van a dar una opción y él puede ser libre de tomarla o no tomarla. Entonces dice, mire, va a cumplir 4 años de prisión y 2 años de servicio comunitario, por decirles algo, es un ejemplo. Y después usted queda libre totalmente para poder irse de su país. Sin embargo, cuando hablamos de nacionalidad, estamos hablando de personas que han nacido en el estado de Guatemala o personas que vienen de fuera. ¿Dónde vemos eso? Prácticamente, bueno, aquí hay teorías. Está la teoría ecléctica, la teoría del nacimiento, la teoría de la viabilidad, y esas tres y la teoría de la concepción. Entonces, por ejemplo, en Guatemala se habla de la nacionalidad o del nacimiento, las teorías del nacimiento. ¿Cuáles son ustedes pueden en el examen segurito, en examen privado, si es que se lo hacen ustedes o cómo lo van a hacer, no sé, pero les pueden preguntar en materia de derecho civil o en la fase
privada, digámoslo así, les van a preguntar en determinado momento, explíqueme cuántas teorías hay. Ustedes van a decir, hay 4 teorías. Y les van a decir, explíqueme las 4 teorías del nacimiento. Ustedes van a decir, bien licenciado, primero la concepción, ¿verdad? Porque desde que se supone que el ser es concebido, ya tiene derechos. A eso se refiere. Aquí vamos a hablar de los derechos de la persona. Entonces, desde el momento en que es la concepción, licenciado, tiene derechos. Luego viene el nacimiento, la teoría del nacimiento, que es que debe de nacer. O sea, primero ya tiene derechos cuando es concebido, segundo ya tiene derechos cuando está naciendo, pero para que tenga derechos tiene que nacer en un sentido de viabilidad. O sea, viabilidad significa que nazca bien, pues, que nazca, que mire, que oiga, que el niño nazca normal, si lo quieren ver así. Y la teoría ecléctica, pues, contempla las 3 teorías. Pero en Guatemala, por eso es que está prohibido el aborto. ¿Por qué está prohibido el aborto? Porque se acepta la teoría de la concepción. Eso quiere decir que una persona o un niño, desde que es concebido, tiene derechos. O sea, tiene el derecho a la vida. Y ahí es donde entra la Constitución a regir en el artículo 1, 2 y 3, en donde dice, bueno, ya no se los voy a leer porque ya lo hemos leído, pero lo vamos a hablar nada más, en donde establece prácticamente, la Constitución establece el derecho a la vida, el derecho a la familia. Entonces dice en el artículo 2 dice deberes del Estado. El deber del Estado garantiza a los habitantes de la República la vida y la libertad y la justicia, seguridad y la paz, cosa que aquí en Guatemala creo que no se garantiza nada. Ustedes aquí prácticamente en Guatemala solo se garantiza que cada quien aprenda a vivir como se puede, y que en Guatemala realmente el que debe de ver velar por los valores, por los derechos humanos de las personas, no lo hace. O sea, lo hace a pasos atrasados. Si estamos 15 años atrasados, luz de todos los desarrollados, ahora seguimos 18 años más atrasados, que en un año de gobierno nos hemos atrasado otro poquito más. ¿Por qué razón? Porque el Estado no cumple con su finalidad, ni a nivel nacional ni a nivel internacional. Muy bien, entonces veamos, eso es lo que dice la Constitución, pero veamos dónde encontramos el artículo que nos habla prácticamente de la nacionalidad o de la persona o la personalidad. Vamos a ir, dice el artículo 1 del Código Civil. Si yo me voy al artículo 1 del Código Civil, establece lo siguiente: ¿cómo ligo yo a una persona con un estado internacional? ¿Cómo ligo yo a una persona con un ambiente internacional? Primero, se tiene que nacer, se tiene que crecer, se hay que alcanzar la mayoría de edad para tener derechos y obligaciones, porque los menores de edad solo tienen derechos, más no tienen obligaciones. Al llegar a la mayoría de edad ya tienen obligaciones. Sin embargo, por ejemplo, cuando uno va a viajar, ¿qué es lo que lleva uno de paz internacional, llamémoslo así? Una visa. Si usted lleva una visa, puede entrar a Estados Unidos, allá lo interrogan, cuánto tiempo va a estar, cuánto va a estar por aquí, pum, pum, le ponen unos sellos de admisibilidad, le dan unos 6 meses de que esté en Estados Unidos y usted tenga que regresar. ¿Qué pasa si usted no regresa en 6 meses? Está violando la ley internacional. Si usted no regresa en 6 meses, está violando, o el tiempo que le den, 1 mes, 2 meses o 15 días, usted tendría que salir antes de que se vence el plazo para evitar que usted cometa un ilícito en el extranjero. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Ahora bien, veamos aquí la personalidad. Dice, la personalidad civil comienza con el nacimiento, termina con la muerte. Sin embargo, el que está por nacer, ya se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre y cuando nazca en condiciones de viabilidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la teoría del nacimiento. En el artículo 1 nos establece que es el nacimiento, y la nacionalidad se deriva de nacimiento, nacionalidad. O sea, la relación es nacionalidad de un estado. Entonces, por ejemplo, ¿pero de dónde? Que nació en tal lugar. Usted nació en Guatemala, entonces su nacionalidad es Guatemala, porque usted nació en Guatemala. Si usted nació en Estados Unidos, su nacionalidad son Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque nació en Estados Unidos. Aunque usted sea hijo de padres latinos, usted va a ser norteamericano. O bien tiene derecho a adquirir las dos nacionalidades. Ese es el derecho internacional prácticamente. Entonces, si usted dice, bueno, yo tengo amigo aquí en Guatemala, pero quiero que también adquiera la nacionalidad guatemalteca, tienen derecho a adquirirla, dependiendo, haciendo todo el procedimiento que corresponde para naturalizarse aquí en Guatemala. Los estados de Centroamérica tienen derecho a naturalización aquí en Guatemala. Ahora, ¿cómo se llama? La Confederación Americana, llamémosle así, de los países centroamericanos, si ustedes se dan cuenta, para ir a Salvador, a Honduras, todo lo que uno necesita realmente es el DPI, no el pasaporte. Uno lleva su pasaporte porque es mero alamido, dice la gente, pero realmente hay un convenio, un pacto en donde dice que todos los guatemaltecos,
todos los nacionales nacidos en Centroamérica tienen derecho a circular, ¿ya? A circular en un estado libre en todo Centroamérica. Por eso es que ustedes miramos aquí carros más que todo carros de Honduras y carros de El Salvador, que son los que están ahí cerca. Y ahí en El Salvador igual uno va con su pase, si uno se lleva su pasaporte, pero solo presenta el pasaporte para identificarse que es nacional guatemalteco, pero no tiene que llevar una visa para ir a El Salvador, una visa para ir a Honduras, una visa para ir a Panamá, aunque Panamá creo que ya la está pidiendo, pero realmente Panamá en teoría no es un país centroamericano ya, porque ya se desligó del Istmo, pero sin embargo se requieren de ciertos requisitos para poder viajar. Si usted va, por ejemplo, a México, ahí le van a dar un pase solo para la frontera, pero si usted quiere viajar a México, tiene que llevar una visa, viajar a Estados Unidos, viajar a España, viajar a otros lugares de Europa, hay que llevar por lo menos una visa que dan ahí en España. Bien, entonces el artículo 1 establece que la personalidad, ya dijimos que es que comienza con el nacimiento y termina con la muerte, siempre y cuando esta persona nazca en condiciones de viabilidad. Entonces aquí está la teoría del nacimiento. La teoría ecléctica dice, bueno, la teoría ecléctica también está ahí porque reconoce todas las teorías, ¿verdad? Entonces, primero tiene que ser concebido, tiene que ser nacido, tiene que estar en estado de viabilidad y tiene que, bueno, hasta ahí llamémoslo así, para que esa persona sea una persona con nacionalidad. Obviamente, ¿cuándo va a adquirir la nacionalidad? Desde que nace, ya tiene derecho, pero va a adquirir su documento de identificación cuando llegue a la mayoría de edad. Veamos el artículo 15 del Código Civil. En el artículo 15 establece que es la personalidad. Entonces nosotros confundimos qué es la nacionalidad con la personalidad, o qué es la persona, qué es personería o qué es persona. La personalidad, el código establece lo siguiente, ya, o sea, para mí el artículo 1 es de la personalidad, ¿ya? Esa es la personalidad, o sea, la persona en sí, del nacimiento. Una persona es cualquier ente que tenga capacidad para adquirir derechos y también obtener obligaciones. Pero en el artículo 15 habla sobre la personalidad jurídica. Y la personalidad jurídica son personas jurídicas, todos aquellos, el Estado, municipalidades, y tal. Entonces se les da una personalidad, pero es una personalidad ficticia. Si vamos a ver el 438, así rapidito, vamos a ver el 430. Yo se lo estoy poniendo como ejemplo nada más ahí para que ustedes lo tengan ahí en mente que sí hay. En el artículo 38 establece lo siguiente. Dice, registro de personas jurídicas. Yo ahí le pongo, por ejemplo, en el 438, ver, ¿por qué creen ustedes que encontré rápido el 438? Porque en el artículo 15 yo le puse ver artículo 438. Y como ahí ya lo tengo marcado, solo me voy, aquí dice, ver 438. Y en el artículo 438 le puse ver artículo 15. Entonces, en el libro dice, registro de personas jurídicas. En el libro especial de registro de personas jurídicas se hará la inscripción ya de las comprendidas en los incisos 3 y 4, párrafo final del artículo 15 de este domicilio. Quiere decir que para que una persona nazca, para que una personalidad jurídica nazca la vida jurídica, tiene que estar inscrita debidamente en el registro mercantil, así de sencillo. Muy bien, entonces sigamos adelante de qué es la convención. La Habana, eso ya hablamos de la convención que se hizo en La Habana, en Cuba, el 13 de febrero de 1928, donde adopta el Código de Derecho Internacional Privado. Entonces nosotros aceptamos el Código del Derecho Internacional Privado porque es necesario para nosotros a nivel internacional y a nivel interno, siempre y cuando con algunas reservas o cuando no, pero eso depende del Estado o depende de la conveniencia del Estado. ¿Cómo entregar a una persona? Si ustedes quieren la entregan y si no, no la entregan, porque el Estado está en su libertad de entregar o de extraditar a una persona cuando la está solicitando de otro Estado. Muy bien, ahora ve, estatus de la persona. ¿Qué es el estatus? El estatus es cómo se conforma la persona. ¿Cuál es su estatus? ¿Cuál es tu estatus en Guatemala? Pues soy una persona soltera, soy una persona graduada, soy una persona profesional, en fin, no sé. Entonces, conjunto de cuestiones jurídicas relacionadas y referidas directamente a la persona y a su situación jurídica dentro de la comunidad de carácter territorial o extraterritorial, nacional o extranjero, de conformidad con los estatutos y las normas internacionales, van a ser, su estatus es sus nombres, su patrimonio, su derecho, su domicilio, su residencia y otros derechos humanos que le corresponden en materia internacional. Entonces, si nos vamos al patrimonio, pues tendríamos que irnos a los bienes, ¿verdad? Si hablamos de los bienes, estos solo son ejemplos, no tengan pena. Yo solo para darles un ejemplo de cómo relacionar. Cuando me hablan de nombres,
ya me dicen que mi nombre es mi estatus legal, o que es el nombre, es el que identifica a una persona de otro, y la cual es su estatus legal dentro de una nacionalidad. Entonces, pero ven, el patrimonio, ¿qué es el patrimonio? Pues el patrimonio es el conjunto de todos sus bienes, así de sencillo. ¿Y dónde encontramos los bienes? Pues los encontramos en el artículo 445 de los bienes. Y después encontramos el patrimonio, aquí vamos a encontrar la copropiedad, vamos a encontrar, eso lo hemos visto en otras clases, ¿verdad? Pero ahorita, como les digo, no me puedo tener aquí a modo de adquirir la propiedad, por la posesión, por la usucapión, y así. Todos esos derechos son los que le concede a una persona la ley, y la ley concede a esas personas que pueden adquirir derechos y también pueden adquirir obligaciones. Ahora, ¿cuáles son sus derechos? Son todos aquellos derechos humanos que son inherentes a la persona, tanto nacionales, internacionales, como de mínimos propios de la persona. Su domicilio, si queremos saber qué es el domicilio, cómo ligamos a la persona con el domicilio, pues nos vamos al artículo 32. Estoy dando ejemplos para que ustedes no se hagan bolas. Si yo me voy al artículo 32, establece así: el domicilio se constituye voluntariamente por la residencia en el lugar con ánimo de permanencia en él. Cuando usted está en su examen, les pregunta, primeras preguntas, a ver, hábleme sobre la persona, hábleme sobre la personalidad, hábleme sobre el domicilio. Y usted, solo que uno no dice lo que está aquí, sino que lo hemos manejado como el domicilio es aquella relación jurídica que existe entre un Estado y una persona, por decirles algo. Esa es la relación jurídica que existe en el domicilio. O sea, habla y que están ligados a un territorio. Pero entonces el territorio es el domicilio de este domicilio. Cuando ustedes hagan sus documentos, van a ver que dice guatemalteco de este domicilio. No establece si es de Petén, si es de San Marcos, si es de aquí de Guatemala, si es de Palín, si es de... No, solo dice de este domicilio. Y el domicilio es domiciliado en el territorio de Guatemala. Muy bien, entonces aquí en el 32 lo pueden encontrar, lo pueden leer. Hay clases de domicilio, está el legal, está el voluntario, está el militar, está el conservador, está el sin lugar. O sea, si a una persona le quieren notificar alguna resolución y no tiene domicilio, pues se le notifica en el lugar donde esté. Y ese va a ser su domicilio temporal, o va a ser o domicilio del vago, como le dicen aquí, ¿verdad? Domicilio personal o jurídico y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es la vecindad? La vecindad es la circunscripción municipal donde una persona asienta su domicilio, así de sencillo. Y el artículo 41 establece, la vecindad es la circunscripción municipal en que una persona y se rige por las mismas leyes que el domicilio. Eso quiere decir que yo tengo mi domicilio en Guatemala, pero mi residencia está en la capital, por decirles algo. Y así sucesivamente podemos ir tratando un montón de asuntos que nos competen a nivel nacional o a nivel internacional. Muy bien, entonces es el estatus de la persona. Ahora veamos el derecho internacional privado. El derecho internacional privado se ocupa de atender los asuntos que llevan a cabo la forma privada, pero a nivel internacional. Entonces, ¿de qué se ocupa el derecho internacional privado? Se ocupa de atender asuntos que llevan a cabo en forma privada, pero a nivel internacional. Esto quiere decir que no se basa en las naciones como entes de carácter público, sino en empresas, personas y otros tipos de organizaciones, siempre y cuando sean de carácter civil, pero que sean de carácter privado. Cuando hablen ustedes, así sencillo, ustedes ya lo entienden muy bien porque están en un nivel bastante alto ya de la carrera. O sea, sencillamente, una persona es privada o una persona es pública. En Guatemala solo tenemos dos estatus, que es lo privado y lo público. Lo privado corresponde a personas individuales y lo público corresponde al Estado. De eso se trata el asunto. Por eso es que existe también el derecho internacional público, ¿verdad? Que donde se tratan solo asuntos de Estado. Muy bien, el estatus personal en Guatemala, el Estado y la capacidad de las personas y las relaciones de familia como base fundamental de la sociedad. Se rigen por las leyes del Estado con relación a su domicilio. Aquí, en otras palabras, aquí hay que estar uno bien identificado para que le manden a uno cualquier cosa, vayan a detenerlos, le hagan notificaciones, todos los créditos, todo lo que ustedes puedan pedir a nivel de tipo crédito, todo se hace en base y en relación a un domicilio. Ustedes van, mira, bueno, mire, quiero un teléfono, tráigame un recibo de agua y luz, pues le dicen, ¿verdad? Es como un requisito para saber si usted realmente tiene o no tiene domicilio, para poder darle el crédito y poder irle a cobrar a su casa si usted no paga. Y si no paga, pues lo van a demandar. Y si usted lo demanda, pues puede que lo hagan pagar daños y perjuicios y se convierte un problema en asunto civil o podría llegar, dependiendo si es una estafa, a un asunto penal. Pero esas son las leyes internas del Estado en relación al derecho internacional privado. Pero si se violaran los derechos de una persona en cuanto a esto, puede ocurrir a la Corte Interamericana y pues de alguna manera el Estado de la Corte Interamericana en contra del Estado de Guatemala.
Muy bien. Ahora bien, derecho internacional privado. Ya dijimos que es el conjunto. Derecho de los extranjeros en el país. En el artículo 1, ya lo dijimos, del Código de Derecho Internacional Privado, establece los extranjeros. Dice, los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes gozan en territorio de los demás de los mismos derechos civiles que concedan a los nacionales. El mismo derecho civil para un extranjero, pues dónde está viviendo, dónde está residiendo, dónde tiene su domicilio, cuánto tiempo tiene que estar en Guatemala, cuánto tiempo le dan permiso, es estatus temporal o es un estatus definitivo. Entonces, aquí prácticamente gozarán asimismo del territorio de los demás de los mismos derechos. O sea, un internacional goza en Guatemala de los mismos derechos que cualquier persona civil, cualquier persona nacional. Cada estado contratante puede, por razones de orden público, hacer uso de las normas internacionales, si así lo requiere, o en su defecto pasar a depender del derecho interno, de conformidad con el ejercicio de ciertos derechos civiles a los nacionales, de los demás y cualquiera de esos estados. Eso quiere decir entonces que el derecho interno, si quieren lo aplican, y si no quieren no lo aplican, si quieren aplican el externo, y si no, pues no lo aplican. Subordinar, hacer que una persona o una cosa pase a depender de otra u otra. Eso, aquí ya les mencioné la subordinación, pero eso los puse ahí, qué es lo que significa, ¿verdad? Entonces, ejercicio de ciertos derechos civiles a los nacionales demás de cualquiera de esos estados. Eso quiere decir que cada estado contratante puede, por razones de orden público, hacer uso de las normas internacionales si así lo desea. En su defecto, pasar a depender de su derecho interno. Muy bien. Fuentes, aquí viene ya de dónde. Tenemos entendido que las fuentes del derecho prácticamente es la ley. Si tenemos entendido que las fuentes del derecho es la ley, debe de existir una ley que regule o que norme ese estado. Entonces, fuentes del derecho internacional privado, dentro de este tipo de fuentes están, número 1, la ley, es básica. La costumbre es básica, la jurisprudencia es básica, ¿ya? Entonces tenemos 3 fuentes del derecho internacional privado. Si se dan cuenta, la ley, ¿de dónde sacan los artículos para ponerlos en una convención, en un convenio, en un pacto? Pues de la ley. ¿Y qué es esa ley? Pues la sacan de la Constitución, de ninguna otra ley. Solo los derechos constitucionales se pueden pactar a nivel internacional, o también pues se pueden sacar de algún otro tipo de código, siempre y cuando tenga que ver con derechos humanos. De lo contrario, no. La ley y la costumbre y la jurisprudencia, que son prácticamente la ley es la ley, ya existe, son decretos, son leyes, son normas, son constituciones y todo lo demás. La costumbre es el derecho constitucional y la jurisprudencia son aquellos fallos que emiten los jueces. La ley como fuente del derecho internacional privado varía según el sistema jurídico de que se trate. Por supuesto, si ustedes ven el derecho mexicano es diferente al derecho guatemalteco, aunque casi es lo mismo. Si ven el derecho norteamericano, casi es lo mismo. O sea que hay diferencias entre uno y otro, pero siempre por eso existe el derecho internacional privado para poder acomodarlo a la necesidad del caso que se esté ventilando. Ejemplo, en México las normas del derecho internacional privado se encuentran en los diferentes códigos civiles, de procedimientos civiles de las diversas entidades federativas. ¿Qué quiere decir esto? Les pongo como ejemplo México porque las normas del derecho internacional privado ya están inmersas en los códigos. Nosotros tenemos que tener una ley de derecho internacional privado para poder aplicarla. En cambio, los mexicanos, en teoría, las normas del derecho internacional privado se encuentran en los diferentes códigos civiles y de procedimientos civiles de las diversas entidades federativas, porque allá no es una nación, allá es un estado federal. Por eso se llama México Distrito Federal, porque es el centro. México es la capital de México, ¿ya? O sea, el Distrito Federal, perdón, es la capital de México. Y entonces, cuando uno habla del DF. Uno dice, voy a México. ¿A dónde vas? Al DF, al Distrito Federal. Porque todas ahí son federaciones. Entonces, cada estado o cada pueblo, llamémoslo así, de México prácticamente casi tiene sus propias leyes, tiene sus propias normas, dependiendo del gobernador que esté en ese estado. Muy bien. Veámonos aquí, derecho externo. El derecho externo comprende aquellas normas jurídicas cuyos efectos son susceptibles de aplicarse fuera de los límites territoriales de un Estado. Entonces, el derecho externo se puede aplicar fuera de las fronteras, dependiendo de lo que vaya a pasar o lo que se vaya a juzgar, fuera de los límites territoriales de un Estado. Ahora, se subdividen en 2 ramas que son, primero, el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Ya les dije que si hablamos de derecho internacional público, nos referimos a las personas, en particular, algunas empresas de carácter público. Pero si hablamos del derecho internacional público, estamos hablando de Estado contra Estado. Entonces aquí es otra cuestión. Ya no se va a hablar de asuntitos de delitos menores, de que un guatemalteco o un extranjero cometa delito aquí. Se va a hablar de delitos superiores, que son delitos que un Estado pueda cometer en contra de una persona.
Vamos a suponer en la cárcel, que en la cárcel se le violaron sus derechos a alguien, es el Estado en contra de esa persona. Entonces se interpone una demanda ante la Corte Interamericana y la Corte Interamericana viene en contra del Estado de Guatemala. Y ahí se convierte en un derecho internacional público y se hace un desmadre ahí. Lo que tenemos que entender que estas dos ramas, así es como se divide, tanto público como privado. El derecho interno y externo. El derecho interno es el propio de cada país, eso ya lo saben ustedes. Por ejemplo, el Código Civil, les acabo de leer yo, el Código Civil es un derecho interno. El Código Civil guatemalteco es considerado norma jurídica propia de derecho interno. Por otro lado, tenemos el derecho externo o lo internacional. Este es un conjunto de normas jurídicas provenientes del extranjero de un país, las cuales se regulan en un pacto, en un convenio, en una convención o cualquier convención de derechos humanos, hay cantidad. Pero averíguense qué cantidad de leyes en materia de derechos humanos hay, aunque nosotros solo conocemos 2 o 3 aquí en Guatemala, algunos ni conocemos nada. Entonces, pero está, por ejemplo, la Convención de Derechos Humanos, de los Derechos Humanos, está el Pacto de San José, el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto de no sé qué, el Convenio de allá, el Convenio de La Haya, el Convenio de Berna, el Convenio de Roma. Por ejemplo, el Convenio de Roma. Les voy a hacer un ejemplo que nada que ver con esto, pero lo preguntan en materia civil cuando uno va a examinarse en los privados. Por ejemplo, ¿qué hace el convenio de París? Pues protege la propiedad industrial. ¿Qué hace el convenio de Roma? Pues protege a los creadores intelectuales de sus obras. ¿En qué hace el convenio de Berna? Pues protege las obras literarias. Y así, son convenios que se han hecho a nivel internacional, porque si alguien se robara una obra literaria de Guatemala, no la puede ir a publicar a su país. Por eso existe el derecho internacional privado o derecho internacional público, para que no se cometan atroces en contra de un Estado que realmente podría perder mucho. Aquí en Guatemala, ustedes se dan cuenta, se han robado cosas así llamémoslo de esto, de antigüedades, por decirles algo. Se robaron un Cristo, el Cristo, supongamos que se robaran el Cristo de Esquipulas, es un ejemplo, y lo quieren vender en México, no van a poder porque es un delito gravísimo, porque están atentando contra la soberanía de un Estado y contra el patrimonio cultural de un Estado. Entonces, obviamente, esa pieza, si la recuperan, la tienen que devolver a Guatemala, no la pueden hacer negociable porque es parte de la cultura y el patrimonio de un Estado. Muy bien. Entonces, a eso se refiere más o menos que es propio de cada país. Y bien, el derecho externo. El derecho privado es una rama de derecho positivo, es contemplado de manera explícita en las leyes y cuerpos jurídicos escritos que se dedican a la regulación de las distintas actividades y relaciones entre los ciudadanos particulares, partiendo de una situación de igualdad jurídica entre ellos. El derecho privado y el derecho público es la rama del derecho que regula las relaciones entre particulares. El derecho privado suele estar en contraposición al derecho público. Derecho público, que es la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones de los ciudadanos con los poderes públicos y los poderes públicos entre sí. Eso quiere decir que el derecho privado y el derecho internacional público tienen una relación bien preexistente y preexiste entre ellos de alguna manera, de alguna forma. Muy bien, con eso estaríamos llegando entonces a las preguntas de repaso. No sé si alguien tenemos todavía un minuto exacto tenemos, pero si alguien quiere preguntar algo, aquí pues lo podemos responder por medio del Telegram. Hoy no les dejé mayor cosa porque no les puse ejercicio, porque es la última clase, entonces solo voy a leer acá esto y luego nos ponemos de acuerdo. Vamos a ver las preguntas de repaso. Bueno, primero les puse les voy a ordenar porque las puse primero las preguntas y luego las respuestas. Muy bien, veamos entonces, pregunta de repaso. ¿De qué forma parten los convenios y protocolos? O sea, ¿de qué forma parten los convenios y protocolos? Vamos a la respuesta del derecho internacional privado. ¿Qué es la nacionalidad para el derecho internacional privado? Pues es un punto de conexión. Es el conjunto de cuestiones jurídicas relacionadas y referidas directamente a una persona, pues simplemente es el estatus de la persona en materia de derecho internacional privado. ¿De qué se ocupa el derecho internacional privado? Prácticamente se ocupa de atender los asuntos que llevan a cabo de forma privada, pero a nivel internacional. Y la última pregunta, que es fundamento legal que establece que los extranjeros de cualquiera de los estados contratantes gozarán de los mismos derechos civiles que concedan a los nacionales. Respuesta: el artículo 1 del Código de Derecho Internacional Privado. Muy bien, con eso estaríamos llegando prácticamente al final de la clase, al final del curso, y a yo, pues más que todo, darles las gracias por estar ahí, por estar pendientes de la clase, y yo les voy a enviar de todas maneras la clase por cualquier cosa.
ahorita, ¿verdad? Y también la voy a dar el día mañana y la voy a dar el día miércoles. Si se quieren conectar ustedes, aunque yo, como les digo, cada vez que doy mis clases varío un montón. O sea, mis clases sí son muy variantes, no son tan herméticas como están ahí, porque yo explico a veces un montón de cosas y realmente en la clase que subo solo la voy a leer prácticamente, pero no me puedo explicar porque no hay suficiente tiempo. Entonces, aquí yo agradecerles mucho, mucho por su atención. Estamos en la última clase, ya la siguiente semana, pues ya creo que